Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy que tiene que ver con la adoración familiar. Nuestro estudio respecto a la familia. Ya llevamos varios temas viendo el tema de la familia. Vamos a ver varios más todavía. Nos quedan bastantes temas por analizar, necesarios para esta serie que estamos dando. Así que hoy me toca dar un tema para mí bastante relevante, uno de los personalmente y familiarmente más relevantes y necesarios para la familia, que es la adoración familiar. Hermanos, una familia cristiana no es cristiana porque tiene 2 cristianos o 3 cristianos dentro de la familia. Una familia cristiana es cristiana porque practica las disciplinas cristianas dentro del hogar, que es donde se enseña la palabra de Dios dentro del hogar. Eso hace que un hogar cristiano sea cristiano. O sea, el hogar no es cristiano simplemente porque tú vas a la iglesia, ¿es cierto?, con tus hijos y tu esposa, sino realmente porque practica las disciplinas cristianas dentro del hogar. Ahí se convierte en un hogar cristiano. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Vamos a orar al Señor para pedir su bendición, su dirección y luego leer el texto de la palabra de Dios. Amado y bendito Señor, en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, vamos delante de su presencia, Dios mío, para exaltarle, para alabarle, Señor, bendecir su nombre y pedirle su gracia y dirección en nuestra vida. Señor, necesitamos tanto de usted, necesitamos tanto de esa sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice su palabra que de Jehová viene la sabiduría. Señor, es por eso que pedimos que nos dé gracia, que nos dé sabiduría a cada familia para poder formar, Señor, hogares que glorifiquen tu nombre, hogares que te teman, hogares que Señor, hogares que te sirvan, hogares que practiquen las disciplinas cristianas, hogares que, Señor, practiquen la adoración familiar. Oh Señor, tú sabes cuán necesaria es para el crecimiento del hogar, para la evangelización de los hijos. Oh Padre, por favor, pon ese peso en cada uno de nuestros corazones, especialmente en el corazón de los varones de esta iglesia. Señor, que cada uno pueda comprometerse contigo a hacer, Señor, adoración familiar. Oh Señor, permítenos en esta mañana tener luz y ver en tu palabra, Señor, lo que tú dices acerca de este tema. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sabemos lo necesario que es enseñar la Biblia en casa, ¿cierto? Eso ya lo hemos repetido muchas veces en diversos estudios de la palabra del Señor y sabemos cada uno de manera personal el compromiso que debiéramos tener con enseñar la Biblia en casa. Pero enseñar la Biblia en casa no significa simplemente enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios o antes que se acuesten leerles la Biblia, ¿cierto?, leerle una porción de la Escritura, sino que nosotros debemos hacer es adoración familiar, o sea, tener una reunión en casa donde podamos enseñar la Biblia no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestras esposas. O sea, es responsabilidad de cada varón, de cada miembro del hogar, enseñar la Biblia en casa. A veces lo hacemos con los pequeños, pero no lo hacemos también con nuestras esposas. Debemos reunirnos juntos a leer, explicar la palabra de Dios y a orar como familia. Dice Proverbios capítulo 6. Sabemos que Proverbios fue escrito de un padre a un hijo, dando consejos y guiándole en el camino de la sabiduría. Y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La mejor forma de nosotros poder enseñar a nuestros hijos, bueno, hay diversas formas,
en las cuales nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Mientras ellos caminan, van en la vida, debemos estar enseñándolos. Pero una de las grandes formas de poder instruirlos, de poder darles enseñanza, es a través del culto familiar. Hermanos, una de las decadencias, uno de los motivos de la decadencia de la sociedad de hoy es la olvidada labor de los padres de educar a sus hijos bíblicamente. La olvidada labor de los padres. Muchas veces dejamos que nuestros hijos sean educados, ¿cierto?, por otras cosas, otras instituciones, otros medios, otras personas. Pero la mayor influencia de nuestros hijos debe venir de los padres, de la enseñanza bíblica de los padres. Y lamentablemente nos hemos vuelto una sociedad egoísta, una sociedad ensimismada, padres que se preocupan más de ellos mismos que de sus propias familias, esposos que se preocupan más de ellos que de sus esposas y de enseñarlos en la palabra de Dios. Nuestra tarea es instruir nuestros hogares en la palabra de Dios. Nuestros hijos deben saber cómo adorar a Dios. Deben saber cómo servirle. Por ejemplo, en el caso de la Biblia, cuando Abraham va a ofrecer a su hijo Isaac por mandato de Dios, ¿recuerdan esa historia? Génesis capítulo 22, conocida. Dice la palabra de Dios que Abraham va junto a su hijo, lleva todo para hacer el sacrificio, y su hijo le dice: Padre, tenemos leña para el holocausto, pero ¿dónde está el sacrificio? No está el cordero para ser sacrificado. Y Abraham le dice esa frase tan conocida: Dios se proveerá del sacrificio. Dios proveerá ese sacrificio. Pero ¿qué notamos ahí? Que Isaac sabía cómo se debía adorar a Dios. Sabía que para hacer un sacrificio de adoración a Dios, él debía tener el sacrificio, debía tener la ofrenda que debía entregarse al Señor. ¿Por qué? Porque él había visto a su padre hacer sacrificios a Dios. Él había visto a su padre honrar a Dios, adorar a Dios. Él sabía cómo debía hacerse y sabía que faltaba algo dentro de ese sacrificio que él iba a ofrecer. Entonces podemos notar que en este caso Abraham había enseñado a sus hijos a adorar a Dios. Y ese tremendo pasaje de Génesis capítulo 18, vamos ahí. Génesis capítulo 18, verso 17. Dice la palabra del Señor: y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Recuerden cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Le dice: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra? Y mira lo que dice Dios: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermano, me impactan. He leído 1000 veces este versículo y soy impactado cada vez que lo leo al pensar en que Dios diga de Abraham: yo sé que Abraham va a enseñar a su casa. Yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa. Después decía que guarden el camino de Jehová. O sea, Abraham había tomado esa responsabilidad, ese liderazgo que Dios le había dado, esa autoridad que Dios le había dado para guiar y mandar a sus hijos a servir a Dios, a su casa a servir a Dios. Hermano, mientras nuestros hijos son pequeños, mientras nuestros hijos están bajo nuestra autoridad, ellos no tienen opción de servir o no al Señor. Ellos están siendo enseñados e instruidos para servir a Dios. Y necesitan ser educados correctamente. Ellos no tienen opción de venir, en mi caso por lo menos, de venir o no a la iglesia. Ellos tienen que venir a la iglesia. Y no solamente eso, sino que ellos tienen que cumplir con las demandas de un hogar cristiano en casa. Hay reglas. Hacemos culto familiar. Y ellos tienen que estar sentados, tienen que estar escuchando, tienen que estar leyendo, tienen que estar cantando. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor me manda a mí, como líder del hogar, ¿cierto?, a enseñar en mi casa. A educar a mis hijos en los caminos de Dios. Obviamente con amor, con guía,
con sabiduría, con respeto, pero es lo que debemos hacer en nuestro hogar. Enseñar la palabra de Dios. Dios sabía de Abraham que él mandaría a sus hijos y a su casa después de sí a que guarden el camino de Jehová. Yo pregunto cada vez que paso por este texto, ¿sabe Dios, bueno de mí, pero de nosotros, sabe Dios que en el caso de los varones haremos eso en nuestro hogar? ¿Sabe Dios que mandaremos a nuestra casa a servir al Señor? ¿A honrar a Cristo? En nuestros hogares, hermanos míos, ¿se honra el nombre del Señor? ¿Se pone en alto el nombre del Señor Jesucristo? Miren lo que dice Génesis capítulo 4, un momento. Después de la caída, ¿cierto? El pecado distorsionó absolutamente todo, aún la adoración a Dios. Pero dice Génesis capítulo 4, verso 25, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. O sea, después de este nacimiento de este hijo de Set, y luego le nace a Set Enós, dice la Biblia que comenzaron los hombres nuevamente a invocar el nombre de Dios. El pecado había distorsionado todo esto. El pecado había alejado al hombre de Dios, pero los hombres, a través de la línea de Set, de la cual iba a venir Cristo, ¿cierto?, comenzaron nuevamente a invocar el nombre de Dios. Hermanos, Dios debe usarnos a nosotros para que nuestra familia, nuestra descendencia, después nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, comiencen a invocar el nombre de Dios. Quizás eres primera generación de creyentes. En mi caso es así. Pero yo quiero que las siguientes generaciones de mi familia, de mi apellido, sigan invocando el nombre de Dios. Pero para eso nosotros debemos hacer una gran tarea, que es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Tenemos una gran labor, una gran tarea. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, sabemos que Israel sale de Egipto, Dios lo saca con mano poderosa, y ellos, a la siguiente generación, tenían que contarle cuán grandes cosas había hecho Dios. Dios le dice en reiteradas ocasiones en el libro de Deuteronomio al pueblo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Él le dice que estas cosas que yo te mando las tienes que repetir a tus hijos, tienes que contárselas a ellos, tienes que decirle, porque ellos no vieron cómo Dios abrió el mar para que el pueblo de Israel cruzara. Pero los padres tenían que contarle a sus hijos cuán grande era su Dios y cuán grandes cosas había hecho. Hermanos, muchas veces, y no está mal, debe ser así, tenemos una vida devocional privada, oramos en privado, leemos la Biblia, pero no comunicamos esas cosas a nuestras familias. No comunicamos esas cosas a nuestros hijos. No les decimos cuán grande es nuestro Dios y cuán grandes cosas ha hecho en nuestra vida, cuán grandes milagros Él ha hecho. Y es por eso que después se levantan generaciones que ya no conocen a Dios. Pasó en el pueblo de Israel y la subsiguiente generación ya no conocía a Jehová. Eso dice el libro de los Jueces. ¿Cuál es el problema? Padres que no toman esa responsabilidad de enseñar a sus hijos en los hogares la palabra de Dios. Esposa, tu esposo no está haciendo, es cristiano, no está haciendo adoración familiar. Bueno, dile, amor, tienes que hacer. Tienes que enseñarnos la Biblia, y no tiene que saber mucho, tiene que leer la palabra, explicarla, compartirla, hacer preguntas. Compartir de la palabra de Dios. No se necesita gran preparación para eso. Pero es nuestra responsabilidad. Si tienes esposos no creyentes, bueno, toma tú a tu hijo, hermana, y hazlo. Hazlo. Por el bien de tu familia. Si tú haces culto familiar, adoración familiar, devoción familiar, como quieras llamarle, todos los días, prácticamente todos los días de la semana, tienes muchísimas oportunidades de hablar de Cristo a tus hijos. Tienes muchísimas oportunidades de influenciarlos con la palabra de Dios. Dime, ¿con qué personas, a quién tú tanto le hablas de Cristo? ¿Con qué personas tienes tantas oportunidades para hablarles del Evangelio? Que con tus propios hijos. Ahí está tu primer campo misionero. Muchos quieren ir a la China, pero no son capaces de evangelizar en su casa. No sirve de nada
que vayas allá si no eres capaz de predicar en tu hogar la palabra de Dios. Debes comenzar desde casa. Y no está mal ir allá, pero hay que comenzar desde acá, desde tu hogar. Un padre cristiano, una madre cristiana debe desear con todo su corazón que su hijo sea un creyente. Debe ser su oración diaria. O sea, no puede pasar un día que un padre cristiano no ore por su hijo, por su conversión, por su vida espiritual, para que él pueda llegar a los pies de Cristo. Es mi oración a diario por mis hijos. Oro por ellos, por nombre, para que el Señor obre en su vida si es que aún no obra. Los salve, los convierta. Sean siervos del Señor. Porque debemos creer en el poder de la oración. Debemos ver que nuestros esfuerzos a veces son pocos, pero Dios puede hacer una gran obra en ellos, en sus corazones. Pero hermanos, debemos confiar en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. Dijo el apóstol Pablo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es tan poderosa que el Génesis nos dice que Dios con su palabra creó todas las cosas. Hebreos 11, verso 3, nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, Dios de la nada, con su palabra, hizo todas las cosas. Ese es el poder de la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos confiar en ese poder y manifestar ese poder en nuestros hogares todos los días. Leer la palabra de Dios todos los días en nuestros hogares y hablar de Cristo a nuestros hijos, porque la palabra es lo único que puede transformar las vidas, lo único que puede convertir al pecador. Y nuestros hijos vienen con corazones pecaminosos desde el nacimiento. Necesitamos exponerlos a la palabra de Dios para que ellos puedan creer en Cristo, para que ellos puedan venir a Cristo por la fe. Entonces tienes oportunidades diarias de poder hablar del Evangelio. Y ese martillo está golpeando la roca, el corazón de tu hijo, y un día lo va a quebrantar. Y él va a venir a los pies de Jesús. Debes seguir, debes ser paciente. Debes tener la paciencia del sembrador. ¿Cierto? Eso dice la Biblia, que siembra con paciencia esperando, trabaja y espera el fruto. Pero el fruto no viene al otro día. Pasan meses, mucho trabajo para que ese fruto venga. Entonces, hermanos, necesitamos que nuestra descendencia comience a invocar el nombre de Jehová, como en este caso. Entonces, es nuestra tarea, es nuestra responsabilidad enseñar la Biblia en casa. Si no lo has hecho, como dije la otra vez también, pídele perdón a tu familia y comienza a hacerlo desde hoy. Porque ya no es que no sepas, eres responsable. Eres responsable de la vida espiritual de tu esposa. Eres responsable, varón, de la vida espiritual de tus hijos. Y necesitas enseñar la palabra de Dios. Tus hijos lo necesitan. Tu familia lo necesita. No hay nada que impacte más en la vida de los hijos que la palabra de Dios y los padres que aman la palabra de Dios. Tú estás enseñando a tus hijos que lo más importante en tu hogar es Cristo y su palabra. Por lo tanto, a esa persona que es lo más importante en nuestras vidas, lo vamos a poner en lo más alto de nuestro hogar. Cada día de nuestras vidas. Pero a veces, nuestras vidas cristianas, por eso decía que porque haya 2 o 3 integrantes que van a la iglesia, no significa que tengas una familia cristiana. Una familia cristiana significa que practican las disciplinas cristianas. ¿Qué importancia tiene que tú vengas el jueves, que vengas el domingo, pero en la semana vivas como un mundano? Vivas como si Dios no existiera. Como si Dios no fuera real en tu vida, en tu familia. Sin enseñar la palabra de Dios, sin influenciar. Bueno, nuestros hijos están siendo influenciados de muchas maneras. A través del celular, en los estudios, en el colegio, en la televisión. Están siendo bombardeados con una cosmovisión no cristiana. Es por eso que nosotros debemos estar enseñándoles constantemente la palabra de Dios una y otra vez. Sobre todo, hermanos, los que tienen hijos pequeños. Están en el tiempo preciso
para poder enseñarles y llenarlos de la palabra de Dios. Es la edad donde más absorben los niños, donde más absorben, donde más memorizan, donde más guardan en su corazón. A mi hijo le puede decir un versículo 1 o 2 veces y ya se lo saben de memoria. Inmediatamente lo captan y uno tiene que repetir 50 veces para poder aprender algo. Ellos están absorbiendo. Debemos aprovechar eso, no por nuestra pereza espiritual, ¿cierto? No vamos a permitir que ellos aprendan de la palabra de Dios. Como dijo, y lo he repetido varias veces, dijo un pastor, ya no recuerdo quién fue, pero lo escuché una vez, él dijo, hablando de la crianza de los hijos, creo que fue Marcos Peña, trabaja ahora y descansarás después. Descansa ahora y sufrirás después. Hermanos, conocemos, yo he aconsejado a madres que sufren por sus hijos de 30, 40 años, perdidos. Y ellas se preguntan a veces, ¿qué hice? ¿Qué hice para que mi hijo fuera así? Y no es que hizo algo, el problema es que no hizo nada. No hizo nada. No hizo a tiempo algo para impedir que su hijo fuera de esa forma. He tenido que visitar hijos en la cárcel. ¿Por qué? Porque nos despreocupamos de la labor más importante que tenemos. Tu labor más importante no es tu trabajo, aunque es importante. Tu labor más importante no es el cargo que tú tienes. De hecho, ni siquiera tu responsabilidad dentro de la iglesia. Tu labor más grande es tu familia y educarla en la palabra de Dios. Eso es lo más importante que Dios te ha encomendado a hacer. Mi tarea más importante no es ser pastor de esta iglesia, aunque es importante. Mi tarea más importante es mi esposa y mis hijos, educarlos. De hecho, a los pastores la Biblia nos dice que si no podemos gobernar nuestra casa, ¿cómo cuidaremos de la iglesia del Señor? Si descuido mi casa, entonces no puedo estar parado aquí enfrente. Necesitamos ocuparnos de nuestro hogar con mayor responsabilidad. Hermanos, la familia, el propósito de esta serie que estamos dando es porque la familia está bajo ataque hoy día. Está bajo ataque. Entonces necesitamos proteger. Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Y nosotros debemos proteger nuestro hogar, proteger nuestra familia de los ataques del diablo. Con la palabra de Dios, con la fe. Entonces, si eres un varón encargado de tu hogar, debes enseñar la palabra de Dios. Reúne a tu familia cada día en el tiempo donde todos puedan estar, en el mejor tiempo, donde todos puedan estar presentes, donde tu esposa no tenga nada que hacer, tus hijos, y compartan la palabra de Dios. Diga, vamos a leer, está el libro y lo vamos a ir compartiendo. Vamos a leer tales versículos y qué opina cada uno, que veo la palabra de Dios. Esfuérzate un poquito, si no sabes tanto, de estudiar un poquito el pasaje para poder entenderlo, entender el contexto quizás y poder explicarlo a tu hogar. Y comparte el Evangelio. Lleva a tus hijos a Cristo, al Evangelio, a la obra de Cristo en la cruz por nosotros. No tienes que ser tan extenso, no seas latero, no es un culto de la iglesia. Sé didáctico. Si tus hijos son pequeños, con 15 minutos está bien. Canta con ellos, ora con ellos y lee la palabra con ellos. Eso es lo que debemos hacer. En mi experiencia personal, lo que yo hago es cantar 2 o 3 cantos con mi familia. Oramos, leemos la palabra de Dios, le explico de manera práctica. Mis hijos son pequeños. Veo si tienen preguntas y luego cedo una oración para que ellos también oren. Entonces oramos juntos, oramos por las peticiones, a veces oramos por los hermanos de la iglesia, por las necesidades. Si tenemos una necesidad familiar, bueno, oramos por ella, para que el Señor nos ayude. Y decimos, hay que confiar en el Señor, hay que poner nuestra fe en Él, hay que pedirle a Él. Entonces enseñamos que hay que tener fe. A veces nuestros hijos quieren algo, bueno, oremos por eso, para que el Señor, si es su voluntad, Él pueda proveerlo. Entonces nos ayuda a conversar ciertos temas.
Hermano, te vas a ahorrar muchos problemas cuando tus hijos sean adolescentes, sean jóvenes. ¿Por qué? Porque ya los conversaste en el culto familiar. Hablaste de los pecados, hablaste de los riesgos de hacer ciertas cosas. Hablaste de los riesgos de apartarse del Señor durante mucho tiempo, durante muchos años, día tras día. Entonces tus hijos tienen eso en su mente y en su corazón. Y eso te va a evitar muchos problemas en el futuro. Joel Beeke, de quien yo aprendí el hecho de hacer culto familiar y de los puritanos. El pastor Joel Beeke, en el aniversario número 50 de sus padres, tiene 5 hijos creyentes, 5 hermanos creyentes, se reunieron para agradecer a su padre la labor que él había hecho, a sus padres en general. Y su madre era una mujer piadosa, una mujer de oración. Y todos concordaron en que su madre, lo que tenían que agradecerle era las oraciones que ella hacía por ellos. Cómo ella era entregada a la oración, dedicada a la oración por sus hijos y por su familia. Y a su padre le agradecieron el culto familiar. Cómo él cada día abría las Escrituras para enseñarle a sus hijos. Y dentro de esas lecturas les decía a sus hijos que quería que estuvieran siempre del lado del Señor, que estuvieran siempre del lado de Cristo, que fueran ovejas del Señor, hijos del Señor. Hermanos, tus hijos te aman. Tienes influencia sobre ellos. Yo tengo influencia sobre mis hijos. Son pequeños aún. Ellos aman a su padre, aman a su madre. Debo aprovechar esa influencia, esa autoridad que Dios me ha dado para llevarlos al Señor, para decirle cuán importante es servir a Cristo. A veces le he tenido que hablar fuertemente a ellos y decirle: hijos, si ustedes se apartan del Señor, si ustedes se alejan de Cristo, si ustedes no se arrepienten de sus pecados, lo que les espera es condenación, es perdición. Hermano, con estas palabras se lo he dicho a ellos en el culto familiar, a mi esposa y a ellos presentes. Y deseando que ellos clamen a Cristo. Y le he dicho: hijos, si no se arrepienten, ustedes van a ser condenados, van a ir al infierno, van a perderse. Es por eso que tienen que ver esa urgencia de arrepentirse desde ahora. Porque el Evangelio no es para los adultos, hermanos, es para todos, para los niños también. Y ustedes necesitan arrepentirse, necesitan creer en Cristo con todo su corazón, porque fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no tienen esperanza. Si se van afuera al mundo, hoy día van a la iglesia, les dije leer la Biblia porque nosotros les enseñamos, pero un día van a tener que seguir solos. Y ahí se va a evidenciar su verdadera fe. Ahí se va a evidenciar su verdadero temor de Dios. Ahí se va a evidenciar si ustedes aman a Dios verdaderamente. Por eso que tienen que poner la base hoy en sus corazones, en sus vidas. Joel Beeke, en sus enseñanzas acerca de la adoración familiar, él cuenta que uno de los 7 astronautas que murió en la explosión, al entrar en la atmósfera del transbordador espacial Columbia en el año 2003, era cristiano. Uno de esos astronautas. Él, cuando salió, iba a estar fuera 18 días. Y él hacía culto familiar todos los días. Él murió en esa explosión. Murió ese padre cristiano, pero él dejó en su hogar 18 videos. 18 videos grabados con la adoración familiar para cada uno de los días que él iba a estar fuera. Para que sus hijos lo vieran. Murió. Pero imagínense qué tesoro son esos 18 videos para su familia, para sus hijos. Qué legado dejó en su hogar. Que él se iba al trabajo, se iba por muchos días. Pero él quería dejar el nombre de Cristo en alto, la palabra de Dios en alto en su hogar. O sea, él murió, pero su familia sabía que era un creyente que amaba a Dios y amaba su palabra. Hermanos, debemos dejar de pensar como niños distraídos. Y debemos ser hombres de Dios. Hombres que tomen la Biblia y la enseñen en casa. Hombres que tomen la palabra y la compartan a su familia. Y con urgencia, y con dolor, y con lágrimas. Porque es nuestra familia. Porque es tu hogar.
Porque es la gente que tú más amas. Y lo más valioso que puedes darle a la gente que tú más amas es la palabra de Dios. Y es a Cristo. No hay nada más valioso que puedas dejar, ni educación, ni nada de eso es tan valioso como la palabra de Dios. Como dejar a Cristo en tu hogar. Un día tú no vas a estar y ellos van a seguir en este mundo. ¿Qué van a hacer con sus vidas? Entonces la adoración familiar es la adoración conjunta en familia que se rinde a Dios. Se entrega de corazón. Es doblar el corazón delante de Dios de parte de todos los miembros de la familia. Como dijo James Alexander, no solamente debemos orar por nuestros hijos, sino orar con ellos. Debemos orar con ellos. Entonces, 4 cosas que debemos hacer como familia es leer la palabra, explicar la palabra, orar y alabar a Dios juntos. Son cosas simples, hermanos. No te compliques más allá. Leer, explicar, orar y alabar. Que tu casa sea un pedacito del cielo. Entonces tenemos este ejemplo de Abraham, de un hombre de Dios, donde Dios sabía que él iba a enseñar en su hogar, en su casa, la palabra de Dios. El gran ejemplo quizás que todos conocemos es Josué, en el capítulo 24, cuando Josué tenía más de 100 años, había hecho esta gran labor de guiar al pueblo a la tierra prometida, de repartir la tierra, de conquistar la tierra. Y en ese momento Josué ya da un discurso final al pueblo y dice: ahora ustedes deben escoger a quién van a servir. Yo ya no los puedo seguir guiando, ya no voy a morir, no puedo seguir llevándolos a Cristo, a la palabra, a Dios. Ahora ustedes deben elegir a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, a esos dioses paganos, o a Jehová Dios. ¿A quién van a servir? ¿A quién van a honrar? Pero él dice esa gran frase que está en muchos hogares cristianos, pero no sé si es la realidad en todos los hogares. ¿Qué dice Josué? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos al Señor. Él no lo estaba declarando, decretando, no, él estaba hablando de lo que él había decidido junto a su familia. Yo y mi casa vamos a servir al Señor. En mi casa no hay opción. En mi casa se sirve a Cristo. En mi casa se cumple las reglas cristianas. Eso es lo que estaba diciendo Josué. Y si mis hijos no quieren servir al Señor, bueno, van a tener que pasar sobre mí para no servirle. Porque yo y mi casa serviremos a Dios. No dijo Josué: yo lo voy a hacer, pero mis hijos tienen la opción de elegir qué van a hacer con su vida. Mis hijos decidirán si lo hacen o no. No, él dice: yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, no es que seamos tiranos, es que es mi responsabilidad. Depende si mi hijo va al cielo o al infierno. Es algo de vida o muerte para su alma. No es cualquier cosa. Es algo que debemos tomar en serio. Deuteronomio. Capítulo 6. Versículo 4. Versículo 3. Versículo 1, mejor. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obras en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra,
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Dice el verso 11 y 12, sigamos leyendo. Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Entonces, hermanos, se da cuenta que Dios nos da ordenanzas. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre, y Él lo que hace es darnos ordenanzas. Es decir, ustedes esto tienen que hacer, y cuando hagan esto por amor, por temor a Dios, las consecuencias serán positivas para sus vidas. Las consecuencias de la obediencia serán bendición para ustedes y para su posteridad, para ustedes y su descendencia y sus familias. Él nos ordena a obedecer. Él no nos pide por favor. Él no está diciéndote por favor, sé mi siervo. Él te está mandando a hacerlo. Si tú no lo haces, van a haber consecuencias por eso. Consecuencias. Porque Él es Dios. Y Él es digno de ser adorado. Él merece toda la gloria. Él merece toda la honra. No debe ser una opción para nosotros el servirle. Debemos temer a Jehová nuestro Dios. El fin del discurso, dijo Salomón, oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios no le pide por favor al hombre que se arrepienta. Dios dice, Dios le manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepienten. Le manda. Si el hombre no quiere arrepentirse, entonces hay consecuencias. Pero Dios manda a los hombres a que se arrepientan, porque Él es Dios. Entonces nosotros, como padres, también debemos dar ordenanzas a nuestros hijos. Ordenanzas. Cuando es no, es no. En casa. Y también debemos enseñarles con urgencia la palabra de Dios y decirles lo que necesitan que hacer, lo que tienen que hacer. Por ejemplo, Timoteo, dice la palabra de Dios, que tenía su maestra, su madre, su abuela, que desde la niñez, le dice Pablo, ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Desde la niñez fue enseñado por su abuela y por su madre en la palabra de Dios. Y esas escrituras lo hicieron sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. El caso más terrible para mí, yo se los mencioné la otra vez, es el caso de Elí. Vamos a 1 de Samuel. Y lo podemos leer una y otra vez y es impactante. 1 de Samuel. Elí era el sacerdote de Dios en el templo de Dios. Era el siervo de Dios, el que tenía las respuestas a la palabra de Dios. Pero ¿qué hizo Elí? No enseñó. Y no solamente no enseñó, hermanos, no reprendió a sus hijos por su pecado. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 12. 1 de Samuel 2, 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Miren lo que dice, del sacerdote de Dios. Verso 17. Del capítulo 2, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Será grande el pecado de estos hombres. Capítulo 3, 1 Samuel. Cuando Dios le habla a Samuel, lo llama
le dice lo que iba a hacer con la casa de Elí, con Elí y su familia, con Elí y sus hijos, su hogar. Verso 13 del capítulo 3. Y le mostraré, dice, que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad, ¿qué dice? Que él sabe. Elí ya lo sabía. Sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Y él no los ha estorbado. Elí sabía lo que estaba pasando. Sabía cómo eran sus hijos. El problema era que él no los había estorbado. Él no les había dicho nada, no les había enseñado a tiempo, no los había corregido a tiempo. Y tuvo las consecuencias. ¿Qué pasó? Las consecuencias no vinieron solo sobre sus hijos, sino sobre Elí. Elí murió y sus hijos. Toda la casa de Elí murió por su pecado. Entonces, ¿quiénes son los responsables, hermanos? Los responsables de enseñar a tus hijos no es la iglesia. Somos colaboradores y queremos hacer lo que más podamos. Pero es tu responsabilidad. La iglesia en una hora no reemplaza la responsabilidad que tú tienes toda la semana, todo el mes. Es imposible competir, incluso es imposible para nosotros competir contra la escuela y las ideologías. Porque es una hora cada domingo. Es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad enseñar a mis hijos. Y a veces, y hermano, lo digo con todo respeto, a veces nos las damos de consejeros con otras personas, no somos capaces de aconsejar y enseñar la palabra de Dios en nuestras propias casas. Cuidado con eso. Ay de mí, como pastor, si yo enseño a ustedes, pero no soy capaz de enseñar a los 8 miembros de mi familia. Ay de mí. Debemos comenzar por casa. Debemos comenzar desde el hogar. Cuando son pequeños es mucho más fácil, hermano, por eso aprovecha eso. Son adolescentes, a veces es más complicado, más complejo, son jóvenes. Pero sigue orando al Señor por ellos, sigue ayudándolos bíblicamente. Pero si son pequeños, tú tienes todo el control sobre ellos, toda la influencia sobre ellos. Aprovecha eso y enséñales la palabra de Dios. Consejo práctico para ir terminando. Para poder hacer adoración familiar, culto familiar, tú debes estar completamente seguro de que eso es la voluntad de Dios. No lo hagas porque los otros lo hacen ni porque el pastor te lo dijo. Tienes que estar seguro de que eso es la voluntad de Dios. Segundo, debemos leer con ellos, hablar de la Biblia, cantar con ellos y orar. Los pasos que yo les dije. Tercero, busca el horario donde estén todos, ya que no haya excusa para no estar, donde todos puedan estar. Cuarto, no seas tan extenso. Sé breve, sé preciso, no te vayas por las ramas, habla claro, sé directo. 15, 20 minutos es suficiente, sobre todo si son pequeños. Sé claro, no permitas excusas, no es que tengo que ir a lavar la loza, no es que tengo que hacer. No, todos juntos. El tiempo donde todos estén. Deja tu teléfono a un lado, no contestes teléfono, no contestes llamadas, no contestes mensajes. Es la hora del culto familiar. Estamos honrando a Dios. Estamos honrando al Señor. Y procura que tus hijos tengan una postura de interés. Estamos delante de Dios, delante del Todopoderoso. No estamos delante de cualquier persona. Que estén interesados, una postura de interés. Haz la oración inicial como líder del hogar. Comienza tú con oración. Ora por tu familia, ora por tus hijos, por las necesidades. Y sé de la última para que ellos también oren. Para que tu esposa o tus hijos oren al Señor y oren en familia. Dijo Joel Vicky en su enseñanza, si multiplicamos los 365 días del año por 20 años, si comenzamos desde el principio, por 20 años que nuestros hijos estén en casa, tenemos más de 7.000 oportunidades de hablarles del Evangelio. Más de 7.000 oportunidades de hablarles del Evangelio, de hablarles de Dios. Solamente en el culto familiar. Hermano, ¿con quién tienes esa posibilidad tú? A nunca nadie le ha hablado 7.000 veces del Evangelio. Quizás peleaste con tu esposa, peleaste con tus hijos. Bueno, es una oportunidad para la reconciliación, para mostrar el Evangelio, mostrar la gracia, practicar el perdón. Imagínate, peleaste con tu esposa y vas con la Biblia ahora a enseñarla. ¡Oh, qué vergüenza! No, amor, ¿sabes qué? Perdona. ¿Le fallaste a tus hijos? Perdónenme, hijo.
Es momento para mostrar la humildad, para practicar el Evangelio, para practicar lo que el Señor nos ha enseñado. Que sea un tiempo, hermanos, de adoración, que sea un tiempo de confesión de pecado, que sea un tiempo de acción de gracia, que sea un tiempo de súplicas a Dios. Que sea un tiempo maravilloso dentro del hogar. Aprovechen esos momentos, porque son únicos. Pues, a lo mejor tienen muchos problemas en el trabajo, fue un día difícil, fue una semana dura, pero llegas al pedacito del cielo, a tu casa, a enseñar la Biblia, a compartir la palabra de Dios, a hablar de quién más amas en la vida, de tu amor más grande, que es el Señor. Si adoras familiarmente, diariamente, verás los resultados en el futuro. Los resultados no van a ser mañana, no esperes una semana el resultado. Estoy hablando de los años. Yo quiero ver los resultados de esto cuando mis hijos tengan 20 años y solo sirvan al Señor. Pero van a haber muchos pecados evitados y tratados a tiempo. Probablemente salvación, si el Señor así lo quiere, salvación temprana en la vida de tus hijos. Salvación cuando son pequeños, a la exposición del Evangelio. Temor a Dios en el hogar. Y te va a preparar. Hermanos, a veces somos más tímidos, a veces más extrovertidos, a veces nos cuesta hablar, incluso con nuestros hijos. Bueno, pero el culto familiar te va a preparar para hablar cosas importantes con ellos. Para abrir el corazón. Te va a preparar para eso. Recuerda que esto tiene un valor eterno en tus hijos. Voy a repetir las palabras de Matthew Henry que me impactan. Él le dijo a sus hijos antes de morir: hijos, espero verlo a todos ustedes en el día del juicio del lado de Jesucristo, no del lado equivocado. Yo espero que no sean cabras sino ovejas. Sé que su padre, dijo él, cometió muchos errores y perdónenme por ellos, pero una cosa sí ustedes saben: cada día el nombre de Jesucristo en esta familia ha sido levantado. Y ay de ustedes si no se arrepienten y creen al Evangelio. Palabras de Matthew Henry, uno de los últimos puritanos, a sus hijos. Lamento, hermanos, que muchos padres estén más preocupados de otras cosas en sus vidas que de la crianza de sus hijos. Mis hijos son pequeños y va a llegar tiempo, con mi esposa decimos, de salir solo, de viajar más. Salimos solos cuando viene la suegra o mi madre, o alguien se queda con los niños, pero va a llegar tiempo de quizás viajar solos, de salir a algún lugar, de disfrutar algunas cosas más, pero hoy es tiempo de trabajar en ellos. Hoy es tiempo de trabajar en ellos, porque es lo más importante. ¿Cuántos cristianos fueron influenciados? ¿Cuántos misioneros fueron influenciados por las oraciones de sus padres? Por los cultos familiares de sus padres. Lean, hermano, la vida del misionero John Patton. John Patton, se lo encargo, léalo. Que fue misionero a los caníbales, a una isla donde habían caníbales. ¿Sabe lo que le llevó a él a servir al Señor? Los cultos familiares de su padre. Él dijo, cuando se iba de misionero y su padre, con lágrimas en los ojos, lo despedía por la orilla de la playa para que él fuera a las islas, a morir quizás, él dijo: yo nunca voy a deshonrar a ese hombre que tanto me ha amado, a ese hombre que me ha enseñado la palabra de Dios. Nunca voy a deshonrar a ese hombre que me enseñó a temer a Dios. Fue influenciado por la vida de su padre, por la piedad de su padre. Veía como su padre, en oraciones, con lágrimas en sus ojos, con quebrantamiento de corazón, oraba por la salvación de ellos, para que ellos se convirtieran a Cristo. No hay nada más importante para un hijo que la influencia y las oraciones de sus padres. Que nuestros hijos sean tus hijos, Señor. Sean hijos tuyos. Esa debe ser nuestra oración. Oremos. Amado Dios, te alabamos en esta mañana, Señor, y pedimos tu gracia, porque somos necios, Señor, somos negligentes a veces en el servicio que debemos entregar en nuestro hogar. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, Señor, y a enseñar la Biblia, la palabra, Señor, tuya, santa, infalible, inerrante, suficiente, en nuestros hogares, Señor. Oh Padre, anhelamos que nuestros hijos sean tus hijos.
Por eso que oramos por cada uno de los que está presente aquí que no te conoce, para que tú obres en sus corazones con tu preciosa y santa palabra. Obra en ellos, Señor. Oramos por ellos, intercedemos por ellos, clamamos por ellos, Señor. Porque nuestro anhelo, Señor, del corazón es que ellos se conviertan a ti. Te lo rogamos, Señor, porque solo tú puedes salvar. Solo tú puedes hacer esa obra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice nuestros pobres esfuerzos de educar a nuestros hijos en tus caminos. Y haz la obra, Señor, más grande en sus corazones. Te alabamos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.